a todos quienes están acompañándonos en estos momentos en la sala. Les damos la bienvenida a este espacio de formación en el marco de la propuesta de UDA desde casa, en donde vamos a estar hablando un poquito sobre estas herramientas, en el caso, por ejemplo, de hoy sobre WhatsApp. En este caso, pues se ha denominado la charla Algo más que chatear, y nos va a estar acompañando la profesora Paulina Gómez, quien pues acompaña procesos en UDA Arroba desde el país de cultura y pues como con todo el tema de cultura digital. Digamos pues que esto es un tema que nos está trayendo bastante discusión en este momento, en tanto pues estamos en este tema de contingencia y seguramente pues esta aplicación nos va a ser muy útil. Antes de darle el paso a Paulina para que nos cuente un poco de su charla, también les voy a comentar que en estos momentos nos encontramos en el chat, Marisol Salazar y yo, Mariana Múnera, acompañándolos a todas las preguntas. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir dejando las preguntas que ustedes tengan en un formulario, en un espacio de preguntas e inquietudes, cosa o espacio que vamos a dedicar al finalizar esta sesión, y vamos a empezar a formular estas preguntas a Paulina, quien es nuestra expositora en el día de hoy. La idea es que ustedes ubiquen ese botón de preguntas que va a estar en la parte de abajo, preguntas y respuestas, nos pueden formular por ahí, o nos pueden formular también sus preguntas a través del chat. Ahí nosotros ya lo vamos a ir poniendo en un espacio y finalmente se las vamos a ir compartiendo todas a Paulina para que tenga la posibilidad de dar respuesta a cada una de ellas. No siendo más, finalmente ustedes van a tener la posibilidad de acceder a la grabación. Para quienes nos han estado preguntando, la grabación va a quedar en el enlace que les ha compartido Marisol a través del chat, que es un espacio pues UDA desde casa, una playlist que tenemos en nuestro canal de YouTube, y que también pues vamos a estarle compartiendo un espacio, una página web que tenemos dispuestas o con todos nuestros contenidos, donde pues la publicación que hemos estado haciendo a través de toda esta semana, estas 2 semanitas ya de trabajo que tenemos en el marco de UDA desde casa. Dándole entonces la bienvenida a Paulina y presentando pues como su trabajo y su exposición. Adelante, Paulina. Muy buenas tardes para todos. Como les dijo Mariana, mi nombre es Paulina Gómez. Soy asesora pedagógica de el país de cultura digital, de fomento de la cultura digital. Y hoy pues nos vamos a encontrar para conversar sobre una aplicación que usamos de manera cotidiana. Esta charla pues no tiene como fin promocionar la aplicación porque sí, sino porque en tiempos de contingencia pues precisamente debemos empezar a ver qué otros usos y qué otras alternativas podrían tener estas aplicaciones para fomentar el aprendizaje de nuestros estudiantes. No siempre hablamos de WhatsApp como un elemento o una herramienta para aprendizaje porque no fue creada para ello, pero en tiempos de contingencia quisimos empezar a pensar o repensar mejor cómo podríamos utilizarla para que se convierta en un aliado y para que nuestros procesos con los estudiantes no se enfríen por todo ese tiempo que, como sabemos, vamos a permanecer pues todavía distantes de dar clase, de estar en una cotidianidad específica. Vamos a comenzar entonces esta charla con los 5 mitos más frecuentes que tenemos sobre la aplicación. Quiero que presten también mucha atención a las imágenes, pues porque las imágenes nos están reflejando potencialidades que tiene la misma aplicación. Igual yo las iré explicando y al final vamos a tener una posibilidad y es reconocer algunas experiencias de manera más concreta. Igual voy a ir dando ejemplos a lo largo de esta charla para que podamos observar entre todas las potencialidades, pero también podamos debatirlas, porque puede que sea una herramienta que sirva para algunas cosas, pero no para todas las áreas. Puede ser que haya áreas que por la especificidad de su saber, pues efectivamente no tenga cabida una aplicación como esta. El primer mito es que en el número 5 de este top 5 es que es una aplicación que por su estructura no puede aportar mucho al aprendizaje, al proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. La imagen que escogí para esta diapositiva específicamente tiene una intencionalidad y es que en WhatsApp nosotros podemos replicar directamente a una participación o a un archivo.
Eso quiere decir que aunque no está diseñado para ese fin, el hecho de que podamos participar, replicar de manera directa, permite que el diálogo tenga procesos de argumentación que se pueden ir mejorando en la medida en que vamos utilizando la aplicación con una finalidad concreta, ¿sí? Aquí soy clara en que para que WhatsApp sea algo más que chatear, tiene que tener el profe claro. Pero en ese primer mito, que, no, que alude a que no conduce al proceso de enseñanza-aprendizaje, pues una de las primeras respuestas es que es muy interesante porque nos permite ese ejercicio de hacernos preguntas, respondernos y replicarnos. Es decir, un poco como tesis de nuestra ante toda la conversación. En el número 4 tenemos otro mito muy difundido y es que es un canal para comunicarse únicamente, comunicarse con los estudiantes y no para, alimentar saberes o movilizar saberes, ¿sí? Hay profesores que abren grupos de WhatsApp y que también está bien, es un uso adecuado para comunicar específicamente fechas, notificar sobre algunas novedades y está bien, pero hay una aclaración importante y es que ese proceso de comunicación con una intencionalidad pedagógica puede convertirse incluso en un propósito de indagación. Vamos a suponer que un grupo de un pregrado en química pura quiere hablar un poco sobre el glifosato y los efectos del glifosato, entonces allí ya el interés no es únicamente comunicar y notificar. El interés ya estaría en empezar a recopilar, por ejemplo, artículos que podemos compartir, que podemos contrastar, inclusive informes, pero además podríamos plantear preguntas, replicar preguntas, realimentar después de la lectura, o sea que no es únicamente para comunicarse. En el punto número 3 o en el número 3 es que WhatsApp es muy informal. En nuestros usos cotidianos, digamos que tenemos la precisión de que WhatsApp es una aplicación que usamos con nuestros amigos y en donde el código de la forma de expresarnos es de manera más ligera y eso hace que para algunos este no sea un canal correcto de comunicación con sus estudiantes y no goce de la formalidad específica. Aquí también somos muy insistentes en que la aplicación no tiene una intencionalidad. Quien tiene la intencionalidad es el profe. Quien da la formalidad es el profe. Eso quiere decir que si volvemos sobre ese grupo de química que está indagando sobre el glifosato, yo puedo elegir con mis estudiantes un código muy formal de expresión y puedo elegir qué se comparte y qué no se comparte dentro del grupo. ¿De acuerdo? Vamos ahora hacia el mito número 2. Vamos bien con el sonido, que veo varias personas que se han quejado un poco de que está entrecortado. También tenemos muy mala conexión a la red. En general está fallando un poco. Trataré de hablar un poco más despacio y recuerden que queda la grabación en cualquier caso. Listo. En el número 2, los mensajes en grupo tienden a agobiar y no permiten la concentración en lo que se pretende comunicar. Es un mito que tiene algo de razón, ¿sí? Puse una foto bastante explícita. Nos ha pasado a todos que tenemos un grupo en donde la actividad es tan elevada que a veces lo silenciamos porque nos atormenta, ¿sí? O elegimos irnos de un grupo porque la actividad todo el tiempo es de envío de audios y a veces no siempre podemos escuchar audios. Pero aunque este mito sea parcialmente cierto, también hay otra realidad y es que los mensajes en el grupo pueden ser gestionados y pueden ser direccionados de acuerdo a un protocolo que el maestro
con sus estudiantes haya pactado. Y aquí de nuevo voy a repetir muchísimas veces esto, va a ser el docente con su intencionalidad quien le dé el viraje a la aplicación. Y en el número 1 es que la aplicación no puede usarse con metas pedagógicas porque no fue creado para eso. Tiene toda la razón, ¿sí? WhatsApp fue creado específicamente para comunicarnos y chatear, y eso no está mal. Pero nosotros los profes, en tiempos de confinamiento, vamos a tener que empezar a mirar qué otros usos podemos darle a todos esos recursos que tenemos para poder dar nuestras clases y para poder dinamizar los aprendizajes en esta que es una crisis inédita, y cómo estas herramientas que pueden ser y estar al alcance de la mano de nuestros estudiantes se pueden convertir en nuestros aliados. Entonces es más derrotar el mito de que no sirve porque no fue su fin, y más bien decir, yo le pongo una finalidad clara para que efectivamente mejore sobre todo el proceso de comunicación y seguimiento, y no nos quedemos en una pausa muy eterna con los estudiantes al punto que pierdan el hilo sobre lo que estamos hablando en el curso. Ahora, entrando en materia, vamos entonces a ver algunos puntos de cómo empezamos a estructurar este trabajo con WhatsApp. Lo primero es que, antes que nada, WhatsApp tiene una potencialidad importante, y es que es una aplicación que busca la interacción. Cuando empezamos a usar una tecnología se nos olvida un poco lo que ocurría antes, ¿cierto? Nos habituamos, nos acostumbramos a que está, entonces olvidamos la magia que hay detrás de. Recuerden que ustedes pueden comunicarse hoy en tiempo real con gente que está por fuera del país, con chicos que están en otros municipios, con chicos que están en Medellín, ¿sí? Esa interacción en tiempo real con personas que pueden estar en distintos lugares hace que la comunicación instantánea cobre aquí pues una importancia trascendental. Era una cosa que no podíamos hacer antes. Si salíamos del salón de clases hace 15 años, no teníamos la posibilidad de volver con nuestros estudiantes a conversar, ¿sí? Entonces, esa interacción es una enorme potencia porque nos permite concentrar a los estudiantes en un objetivo que yo como docente tenga en un que quiero que aprendan mis estudiantes aquí, y permite pues esa interacción desde todos los lugares donde sus estudiantes estén confinados en este momento, con una altísima probabilidad de que tengan la aplicación descargada, porque como ustedes saben, es una aplicación de altísima demanda. Con respecto al segundo aspecto de la estructura de WhatsApp y que tiene que ver con el diálogo, hay un asunto muy interesante, y es que los profesores podemos fomentar prácticas de comunicación y mejorar esas prácticas de comunicación a través del diálogo. Es decir, podemos educar a nuestros estudiantes no solo en los turnos de escritura, en los turnos de réplica, sino también darle la posibilidad de que utilicen fórmulas de cortesía adecuadas al contexto, en este caso del grupo de WhatsApp, pero además también podemos ayudarles a que utilicen los emoticones adecuados, los stickers adecuados, las palabras adecuadas en un término o en un plano discursivo o en un registro discursivo adecuado para las características de un grupo de índole académico. Es decir, que no solo me sirve en la interacción por el confinamiento, sino que también nos es sumamente potente en la situación de diálogo, porque nos permite también educar sobre cómo chatear. No todos sabemos chatear bien, aunque lo creamos. A veces no esperamos a que el otro termine y ya estamos escribiendo el mensaje. Entonces es una posibilidad también de ir mejorando esos turnos, de ir posibilitando la réplica, pero también de generar fórmulas específicas de interacción dentro del grupo. La horizontalidad. Este es un tema que, digamos, en estos momentos está claramente
en boga en todas las discusiones que estamos dando desde Uy Arroba. Una pausita para tomar agüita. En cuanto a horizontalidad, cuando creen un grupo de WhatsApp con fines académicos, uno de los principios interesantes que tiene WhatsApp es que yo puedo propiciar unas normas, pero los estudiantes también pueden proponer, es decir, esas normas se pueden acordar de acuerdo, valga la cacofonía, a las condiciones específicas del objetivo que persigo. Soy muy insistente en que soy yo como profe quien tiene el objetivo concreto claro y que precisamente esas posibilidades que van a ir surgiendo a través del contacto con los estudiantes son las que van a hacer que el objetivo se cumpla o no. En este caso, en cuanto a la horizontalidad, hay dos apuntes que quiero hacerles. El primero es esa construcción colectiva de normas, cómo va a funcionar el grupo, qué se puede y qué no se puede compartir, qué se puede y qué no, y a qué horas podemos escribir y en qué momentos pues no es oportuno escribir. Pero también se trata de cómo todas las personas que estén dentro del grupo tienen la posibilidad de participar. Eso no quiere decir que participen deliberadamente, pero al menos tienen la posibilidad de hacerlo. Y recuerden que, pongo un ejemplo, en la presencialidad a veces tenemos estudiantes que jamás son capaces de hablar, se mueren del pánico, pero que un medio como WhatsApp les puede permitir expresar dudas que jamás se habían atrevido a expresar, precisamente porque tienen la posibilidad, pues, que no están hablando en público, que pueden escribir, que no necesariamente se están enfrentando a muchas personas en un momento. Y eso, digamos, potencia también la posibilidad de horizontalidad dentro de los procesos de aprendizaje. Utiliza sus propios códigos. Aquí vamos con la polémica. Y es una polémica que seguramente se va a extender también en las preguntas. Hay fórmulas que son propias de WhatsApp y que tienen sus propios códigos, ¿cierto? Es importante que cuando enviemos mensajes sepamos que dependiendo de su extensión hay más posibilidades o menos posibilidades de que se lean, ¿sí? Entre más extenso el mensaje, pues más difícil es que yo logre una interacción más rápida con los demás. Por eso siempre hablamos de dividir el mensaje en varias partes y permitir ir leyendo por apartados para que la interacción sea un poco más activa y no en mandar mensajes demasiado extensos que de pronto en un momento se pierda el hilo de la discusión y ya no se pueda dar esa interacción a la que nos referimos generalmente. Utiliza también sus propios códigos porque sabemos que WhatsApp dispone de varios elementos como los stickers, los emoticones, pero además recuerden que esos stickers y esos emoticones tienen potencia comunicativa, están comunicando algo. Esos stickers y esos emoticones permiten también reforzar cierta intención comunicativa. ¿Dónde está la bolita, como diríamos? En que nosotros como profes pactemos como norma específica y en ese formato de expresión de un grupo académico, pues cuáles son los adecuados a ese registro discursivo. Pero no por ello, aunque estemos hablando del glifosato, entonces es imposible poner un sticker o imposible poner un emoticón, porque seguramente frente a ese grupo de discusión sobre el glifosato, habrá muchos emoticones que se puedan utilizar y que sean tan potentes como una frase. Y acaba la más polémica y es eso de la lectura y la escritura, ¿cierto? En cuanto a potenciar la lectura y la escritura. Hay un teórico muy interesante que se llama Daniel Casani que habla un poco sobre estas escrituras. Él se refiere a otros ejemplos específicos, pero yo quise retomar para esta charlita algunos principios de los que él habla, como denominar estas escrituras como escrituras vernáculas, ¿cierto? Donde no
necesariamente funciona siempre el registro que utilizamos en otros escenarios y donde de pronto se ha popularizado cierta informalidad. Entonces muchas veces decimos, no, es que hoy no se lee y no se escribe. Es una posición un poco polémica porque podríamos decir que hoy leemos y escribimos mucho más que en el pasado, porque con muchas personas nos estamos comunicando es a través de la escritura. Ahora bien, ¿qué tan correcta, adecuada y buena es esa escritura? Va a depender de quién, va a depender de cómo pregunto y cómo mis estudiantes responden y cómo yo como profesor voy replicando para que cada vez que participen en el grupo de WhatsApp, ese proceso se vaya elevando a un nivel de escritura mejor, ¿sí? Yo no tengo por qué escribir como una académica en todos los escenarios de mi vida. Seguramente hay chat de WhatsApp que en otros escenarios de mi vida yo utilizo otras convenciones y otras fórmulas de expresión. Pero si yo tengo un grupo en donde voy a discutir sobre la despenalización del aborto y es de la Facultad de Derecho, pues entonces nosotros podemos ir puliendo esa forma de escritura de los estudiantes en la medida en que ellos van respondiendo con sus argumentos. Entonces, con ello quiero hacerles una especial invitación y es que antes de satanizar, miremos la potencia, porque usualmente lo que decimos es no, no me sirve para nada porque ahí hay emoticones y dicen groserías y ponen stickers que son vulgares. No, antes de ello, piensen que si ustedes tienen una propuesta bien llamativa, los muchachos generalmente a esas propuestas llamativas responden. Entonces, hoy en tiempos en donde estamos en casa, en donde no debemos salir, y yo tengo mi clase de Derecho Constitucional y estamos en esa discusión si se despenaliza, pues ya no se despenalizó del todo el aborto, pero puedo dar esa discusión y los estudiantes pueden enlazar artículos, pero además los estudiantes pueden dar su opinión. Yo puedo ayudar con mi réplica a decir, mira, hay algunos errores en esto, pero está muy bien esto, ¿sí? Para que esa participación permita que el hilo de la conversación no se nos pierda, porque ahí va una clave bien importante de esta última parte de la estructura, y es que yo como profesor o como docente sí tengo un papel fundamental, y es que el hilo de la conversación, el fin o el propósito no se nos vaya por las ramas, ¿sí? Yo siempre debo centrar a ese objetivo que persigo, porque soy quien medio entre la aplicación y mis estudiantes, y entre la aplicación y esa pregunta trascendental que nos hacemos todos los docentes, y es que quiero que aprenda mi grupo sobre eso. Pasando de tema, WhatsApp nos permite movilizar saberes. Y si miramos la imagen, vemos que alguien le envía un ensayo a otra persona, ¿sí? Es un estudiante que envía un ensayo para que le colaboren y lo lean, porque pues él tiene dudas antes de entregarlo, ¿cierto? Miren que es una petición que denota un interés del estudiante. Y yo puedo recibir ese archivo, descargarlo, leerlo, y puedo tener tres caminos: darle mis comentarios en un audio, puedo escribirle mis comentarios enumerándolos, o puedo enviarme el archivo por correo y enviar esos comentarios organizados en un correo electrónico. Pero a lo que voy con la movilización de saberes y con esa imagen potente que tenemos ahí, es que en primer lugar, al compartir información, al tener la posibilidad de compartir información externa, WhatsApp entonces no solo es un centro de diálogo de unos participantes, sino que viene a alimentar la conversación otros participantes que son quienes producen esa información. También se convierte entonces en un espacio de asesoría, porque si un estudiante acude a mí y me envía por WhatsApp,
pues lo que está buscando es que yo dé mi opinión, colabore en su proceso de aprendizaje y de manera más rápida pueda darle algunas recomendaciones generales. Pero también es un movilizador de saberes porque al plantearnos objetivos concretos, al tener yo muy claro qué es lo que puedo hacer, podemos empezar a compartir ensayos, enlaces de artículos, videos, audios, imágenes. ¿Eso qué quiere decir? Que WhatsApp es una aplicación multimedial y al ser multimedial, el estudiante tiene al alcance de su mano una información de múltiples fuentes y múltiples formatos. Y eso quisiera que fuera como el hito más importante de este encuentro y de esta charla que estamos dando. Y es que tiene muchas y múltiples fuentes de información, no solo para recibir, sino también para producir, porque él también puede producir imágenes. Más adelante les voy a poner un ejemplo, producir video, puede enviar audio y como en este caso puede enviar su texto, ¿sí? En el caso específico del tercer punto, cuando hablamos que permite realizar preguntas, réplicas diversas y diversas respuestas, me parece muy interesante y lo veamos en la imagen anterior, que yo le pueda responder a un compañero y que yo pueda decir, bueno, compañero, frente al problema del aborto, usted opina que con las 3 causas es suficiente. Yo le respondo a usted que desde mi punto de vista y bajo estos preceptos se debiera despenalizar por esto y esto y esto. O volviendo al ejemplo de química, frente a la aspersión de cultivos de coca con glifosato, entonces vemos que los efectos de la sustancia son tales y tales, entonces yo leí un estudio en una revista y puedo agregar que hay otros estudios que se están adelantando de efectos en donde vemos que hay una relación o una correlación con el cáncer linfático, por poner un ejemplo. Entonces, miren cómo nos permite tener una multiplicidad de recursos al alcance de la mano. Y aquí hacerle un poco el guiño a una de las charlas que se dio esta semana sobre aprendizaje móvil. Y es que el aprendizaje móvil tiene una filosofía muy bonita y es como tenemos al alcance de nuestra mano en el celular una potente herramienta para construir y compartir aprendizajes, para construir y compartir experiencias y para construir y compartir saberes, ¿sí? Entonces, dentro de esa movilización de saberes también me parece importante decirles que el éxito de la buena conversación es que tenga tanto finalidad pedagógica, porque la herramienta está, quien da la finalidad somos nosotros, pero también que definamos unos objetivos y unos alcances que sean posibles de cumplir en el marco de un chat. No pidamos tampoco imposibles. Hay alcances que no van a ser propios para esta aplicación, pero en esta contingencia sí nos puede ayudar muchísimo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muy bien, Paulina, súper bien el sonido. Listo, No hemos tenido inconvenientes. listo. Bueno, vamos a pasar a la tercera diapositiva. Ah, bueno, no, olvidé decir algo, qué pena Mari, nos devolvemos un instante. Sí, ahí en grupos. Exacto, ahí. En movilización de saberes hay un asunto importante y es que cuando los estudiantes preguntan dudas y otros estudiantes responden, estamos empezando también a tejer entre ellos posibilidades de aprendizaje colaborativo iniciales. Yo no estoy diciendo que eso en sí sea aprendizaje colaborativo, pero sí pueden ser comportamientos que a la larga y con una práctica en trabajos de manera más compleja y a largo plazo logren convertirse en prácticas reales de aprendizaje colaborativo. Pero además, cuando hay una réplica,
yo puedo delimitar qué tanta apropiación conceptual tuvo un estudiante. Volvamos sobre nuestros dos ejemplos. Si ante una réplica de un mensaje un estudiante cita una sentencia, yo puedo denotar que ese estudiante ya tiene dominio y apropiación de una información que quizá otros no la tienen. Y en ese caso podría ayudarnos a realimentar de manera más efectiva el aprendizaje de manera instantánea, porque ahí mismo podríamos entonces propiciar que otros como él lean la sentencia y puedan tener una apropiación conceptual, ¿cierto? Entonces, también hay esa potencia. Y lo que nos atormenta mucho a todos, la calidad de la pregunta. También aquí se puede educar en la calidad de la pregunta, ¿cierto? Pero yo los invito que en estos momentos en donde los estudiantes están tan llenos de dudas, no deslegitimemos y al contrario potenciemos un grupo en donde sea posible preguntar, aunque a uno le suene ingenuo, pero que sea posible y un esquema abierto donde los estudiantes se atrevan a preguntar precisamente para poder alcanzar a comprender los efectos que tiene la aspersión del glifosato en el campo y su correlación con el cáncer, por ejemplo. Ahora sí, Mari, continuemos con comunicación. Bueno, WhatsApp es una aplicación para chatear, pero también es una aplicación que nos sirve para intercambiar fotografías, videos y audios, ya lo habíamos dicho, que nos permite enlazar información. Ahí tienen, por ejemplo, el enlace de una información que alguien envía. Una de las críticas es que en WhatsApp, y lo decíamos al inicio, no hay formalidad. Aquí quiero hacer un comentario muy simple y muy chiquitico para no redundar, y es: las reglas las ponemos todos. De manera que desde un inicio debemos establecer las formas y los códigos precisos para la interacción. Y eso no lo hace solo el docente, lo hace el docente en compañía de sus estudiantes. ¿Qué se debe? ¿Qué no se comparte? Aquí no se va a compartir contenido religioso, o aquí no se va a compartir contenido de cadenas, acá no se va a compartir, o aquí sí se puede compartir este contenido, etcétera, etcétera. Pero eso se define desde el inicio, porque si yo arranco el grupo y nunca les dije nada, pues yo puedo suponer que yo puedo mandar el catálogo de Avon para ver si alguien me compra del grupo, porque nadie me dijo que no podía hacerlo. De manera que las reglas siempre se establecen desde el inicio y se establecen de manera mancomunada, porque eso es permitirle al otro, al estudiante, que participe en ese pacto pedagógico. En cuanto a la calidad y veracidad del contenido, esto sí que es polémico, diría yo que es el segundo momento más tenso cuando hablamos de WhatsApp. Hay gente que ha muerto por cadenas de WhatsApp. Y hoy tenemos un grave problema porque las cadenas de WhatsApp no pasan por filtros, o por lo que llamamos en Nude Arroba, no pasan por una curaduría de parte de quienes reciben la información. Pero uno no puede resolver un problema dándole la espalda. Si nadie nos enseña que una cadena de WhatsApp puede ser falsa, entonces yo voy a seguir creyendo que todo lo que me manden por WhatsApp es verdadero. He ahí que, frente a la calidad y veracidad de del contenido, nosotros podemos enseñarle a los podemos enseñarle a nuestros estudiantes que ese desafío hay que empezarlo a pasar por un cernidero. Por ejemplo, decirle que se haga por lo menos 4 preguntas clave antes de compartir una cadena. ¿Usted ya buscó si esa noticia estaba en otras fuentes? ¿Cuántas fuentes la comparten? Esas fuentes que comparten esa noticia son fuentes que tengan cierto prestigio informativo a nivel nacional e internacional. ¿La noticia ha pasado por algún tipo de análisis o es un artículo que está en construcción? ¿Es un medio que tenga como finalidad dar cierto tipo de información o es un medio que se dedica a informar lo que sea?
¿sí? Nosotros entonces podemos enseñar a que seamos curadores y podamos empezar a delimitar la veracidad, porque si nadie nos enseña va a seguir ocurriendo lo que pasa, y es que me pasan una cadena y yo la paso y yo jamás supe si era verdad. Pero cuando nosotros pasamos por filtros de información y lo hacemos acompañando a nuestros estudiantes en ese proceso, cambia un poco esa creencia que todo es cierto, no, yo voy a aplicar unos filtros antes de llevar el enlace al grupo. Pero además, compartir información falsa permite que ellos la confronten. Entonces yo puedo confrontar versiones y resulta que alguien se equivocó y compartió una noticia falsa. A todos les ha pasado, al espectador le ha pasado, todos nos ha pasado que hemos creído en una noticia falsa. Y resulta que alguien nos confrontó, pues precisamente volvemos a ese asunto de la tesis, la antítesis y la síntesis. Qué bueno que un grupo de WhatsApp permita que yo aprenda que ese enlace que yo compartí con tanta confianza porque salió en El Espectador resultó ser una fake news, resultó ser una noticia falsa, y resulta que luego de una exhaustiva búsqueda hay otros 5 artículos que explican bien qué fue lo que realmente sucedió. De manera que en términos de calidad y veracidad, ojo, tenemos una gran responsabilidad los profes, no es darle la espalda al problema, sino enseñar filtros y empezar a utilizar filtros y curaduría, no solo en la información que compartimos en WhatsApp, en la información que compartimos en general, en esta y en otras aplicaciones. En cuanto a la actualización, es algo que a mí me parece maravilloso. Cuando tengo una buena pregunta que motiva, los estudiantes están participando frecuentemente. Si tengo unas normas claras, pues lo harán en los horarios adecuados. Por eso la información se va actualizando, pero el histórico no se pierde. Entonces piensen que ustedes son profesores de una licenciatura y que van a hacer el siguiente experimento. Son de profes de una licenciatura en ciencias naturales y vamos a hablar de la calidad del aire en Medellín. Pero yo tengo 30 estudiantes y un grupo de 30 estudiantes no lo maneja nadie. Entonces definimos que vamos a hacer 3 grupos. Un grupo A, un grupo B, un grupo C, y cada grupo tiene 10 integrantes más o menos. Y planteo una pregunta que vamos a ir desarrollando, una pregunta de indagación que genere en los estudiantes la búsqueda de información, la búsqueda de fuentes, que se vaya, digamos, como no tan simple en un sí y un no. Al final yo tendré 3 versiones de ese mismo trabajo, 3 versiones que se pueden compartir luego en Facebook o se pueden compartir luego en otro tipo de plataforma, y donde yo puedo tener a mi alcance el histórico de lo que pasó en esos 3 grupos. ¿Qué quiere decir? Que además de la actualización viene otra intencionalidad escondidita que estoy diciendo tras las líneas, y es que yo puedo sistematizar. ¿Cómo puedo sistematizar? Esos chats pueden ser un excelente insumo para definir cuáles son los niveles de participación, qué información compartieron, entendieron o no entendieron el objetivo de este grupo, cumplimos o no cumplimos con el objetivo de enseñanza, logramos o no logramos llegar hasta la indagación, a resolver la pregunta. Son cosas que les dejo ahí como para que las vayan pensando. Y accesibilidad, ahí sí con unos amigos. Voy a hacer una pausita para tomar agua. Cuando hablamos de accesibilidad, es que WhatsApp es amigable con otras aplicaciones para personas invidentes. Entonces ellos pueden enviar audios que se pueden convertir en escritos y nosotros también. Eso también lo quiero dejar claro. Usted tiene un microfonito ahí en la aplicación que le permite, no sé si en alguna de las imágenes sale, dictar el mensaje y él le va a sacar el mensaje en letra, ¿cierto? Pero ellos pueden hacer ambas cosas, enviar audios directos o dictar el audio para que luego sea un texto. Pero además, como es amigable y compatible con otros, pueden escuchar los mensajes que escriben, aunque sean escritos. ¿Por qué hablo de accesibilidad? Porque hoy también tenemos que pensar que en la universidad tenemos estudiantes invidentes y que
importantísimo, que si planteamos estas estrategias, sobre todo en tiempos de confinamiento, pues que para los alumnos o más bien los estudiantes con capacidades diversas tengan la posibilidad de acceder al material también. Y ahí pues hago la propagandita de que hay accesibilidad. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, los grupos que se conforman, ahorita les hacía un ejemplo, los grupos que se conforman no deben ser más de 10 personas, más de 10 personas se nos vuelve un despelote. Y eso no lo digo yo, hay varios experimentos que se hicieron en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad del Rosario, con chats que pretendían crear, por ejemplo, una novela. Los grupos más grandes les fue muy difícil culminar con la tarea, pero los grupos más pequeños lograron concentrar, y ahí vuelvo sobre algo que dije en el pasado, el hilo de la conversación. Y al conservar el hilo de la conversación, entonces lograron culminar sus textos con mayor éxito. De manera que el ideal es 10 participantes. Si yo no tengo 10 estudiantes sino 30, entonces tendré que hacer varios grupos. Oiga, Paulina, pero entonces eso es más trabajo para el profe. Sí y no, porque recuerden que acabamos de hablar de la potencialidad. Tendremos 3 versiones de gente que está interactuando y que está averiguando cosas distintas, en las que puede que coincidan, pero también puede que nos aporten información nueva. Hay un elemento muy importante y es la calidad de la conversación. La calidad de la conversación, y me perdonan que sea tan insistente en esto, depende completamente de los fines que yo haya establecido para ese grupo. Si yo soy consciente que lo que quiero, por ejemplo, hay una experiencia interesante en la Facultad de Artes de un intercambio cultural. Si yo lo que quiero es utilizar un chat para hacer intercambio cultural con unos estudiantes que están en Estados Unidos, entonces debo propiciar que ese contenido sea realmente interesante para que convoque, que no se selle de manera inmediata, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la comida típica o que voy a mostrarles cómo se preparan acá los frijoles y que quiero que mis compañeros de artes en Estados Unidos me digan cómo se prepara una sopa típica de tomate. Y al contrario, podemos hacernos comentarios y podemos hacer audios, unos en inglés, otros en español, unos harán réplicas, otros podrán traducir, etcétera, etcétera. Lo que me refiero con esto es que es muy importante que cuando nos vayamos a plantear la meta y el fin de este grupo que conformemos para volverlo grupito académico, sea realmente una finalidad que tenga el suficiente alcance para. Porque si es una conversación de sí o no, o una conversación que se agota en 2 días, pues evidentemente el grupo nos va a fracasar. En cuanto a las normas, pues ya les he ido esgrimiendo algunas, pero es muy importante que antes de iniciar un grupo en WhatsApp, se especifiquen las normas con los estudiantes, de manera que todos podamos tener la participación que queremos, pero que todos podamos participar en lo que realmente necesitamos, que es lo que el profe nos está proponiendo. Y ahí vuelvo y hago un llamado. Quien tiene la batuta y el liderazgo es el profe, pero quien aporta con su discusión son los estudiantes. Esos códigos o esas normas siempre digamos, lo aconsejable es que queden escritas explícitamente en el grupo. Acá no se comparten catálogos, acá no se comparten cadenas, no vamos a compartir información si no ha pasado por tales y tales filtros, no vamos a compartir oraciones, cadenas de oraciones, no vamos a compartir el chiste o el video que me mandaron, o sí lo vamos a compartir porque a ratos nos gusta tener un momento de diversión. Esos pactos los hacen ustedes con sus propios estudiantes en cuanto a lo que tiene que ver con normas. Y en cuanto a los eslabones de aprendizaje, hay un asunto muy interesante que sucede con los grupos, y es que se forman subgrupos.
Alguna vez con una colega decíamos, pero es que al formarse el subgrupo eso se vuelve inmanejable. Yo pienso que más que inmanejable, el hecho de que se formen subgrupos es la posibilidad de que entre ellos también se sientan más seguros y se apoyen. Casi que cuando tenemos subgrupos de trabajo, es como si ellos estuvieran haciendo su propia curaduría antes de publicar en el grupo general. Y yo creo que eso, en lugar de ser una desventaja, es una total ventaja, porque pues permite que esos subgrupos preparen de mejor manera su participación y que evidentemente cuando la información llegue al grupo pues sea lo más adecuada posible o que tenga unos estándares de calidad lo suficientemente coherentes con los principios del grupo. Ahora bien, en la última diapositiva me gustaría contarles que hay muchas experiencias. Miren, hay experiencias como las que les narré de estudiantes que escribieron novelas a partir de un grupo de WhatsApp, con fracasos, pero también con muy buenos resultados. No estoy diciendo que esto siempre es la fórmula secreta, estamos ensayando, profes, y a veces los primeros ensayos no son tan buenos, vamos tomando como la batuta y vamos logrando como cierta apropiación en la medida en que va pasando el tiempo, ¿sí? No se asusten si el primer grupo no sale como ustedes esperaban. Es posible que esto también requiera que nosotros nos vayamos habituando. Entonces, piensen que en principio para ayudar en las dudas, nos sirve para que los estudiantes nos pregunten aquello que no alcanzaron a decir o que no son capaces de decir en público. 2, nos permite compartir con estudiantes de otras regiones, de otros países, pero también nos permite compartir en formato multimedial. Y qué rico ver que el estudiante que está en el Carmen de Viboral me comparte una foto de lo que está haciendo en este momento de su experimento, pero que el estudiante que está en Medellín nos mande el videito de cómo lo hizo ella y que alguien nos mande un audio describiéndonos el paso a paso de ese experimento. Miren que son 3 formas muy interesantes de concentrar la información en un chat como WhatsApp, como la aplicación de WhatsApp, pero también nos permite, además de ese intercambio de experiencias, compartir como de ida y vuelta, porque es que el profe también puede producir videos. A veces somos muy tímidos, ¿cierto? A veces nosotros mismos no nos atrevemos a tomar una foto, a producir un video, a enviar una serie de fotos que permita decir algo o comunicar algo, que tengan un hilo narrativo entre sí. Entonces ahí va también la invitación a ser ustedes también partícipes del grupo y no solo fiscales, que no sirva el grupo solo para mirar quién participa o no, sino que sirva para que todos participemos. La movilidad, la mutabilidad, grupos van cambiando y a veces los alcances que planea el profe se van volviendo un poco más grandes. Esa mutabilidad tiene que ver sobre todo en que se va perfeccionando la consigna o la instrucción y se va, volviendo un poco más grande un proyecto que puede iniciar siendo simplemente una inquietud pequeña. Entonces, la invitación es que, pues con todos los mecanismos que tenemos en términos de la aplicación de WhatsApp, en tiempos de confinamiento nos atrevamos a abrir nuestro primer grupo de discusión con una pregunta bien polémica, con unas normas que logremos concertar con nuestros estudiantes y también con un principio legítimo y claro, y es que esta es una herramienta, no es ni mala ni buena, yo soy quien puede potenciarla o puede darle su peor uso. En eso somos muy claros. Nosotros los seres humanos somos quienes damos el uso
a estas herramientas. Por ende, la herramienta no es la que debemos satanizar, sino cómo podemos mejorar el uso. Y repito algo que dije porque me parece súper necesario. La forma en que compartimos noticias falsas puede ser una responsabilidad social de los maestros cuando empecemos a enseñar, a confrontar esa información, a ser lectores críticos. Y esa es una responsabilidad nuestra también. Entonces, no le demos la espalda solo porque ocurre, con estrategias claras y enfrentemos. O sea, que efectivamente esa práctica, pues eso era lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Espero haber sido clara. Les dije desde el inicio pues que era más un recorderis de que tienen este recurso y espero que les pueda servir, sobre todo para esta época que estamos en casa, distantes de nuestros estudiantes. Ahora sí creo que vamos para las preguntas. Sí, Pauli, por aquí ya tenemos algunas preguntas recogidas que nos han estado formulando los docentes. Te las voy a ir presentando aquí, a ver si de pronto tratamos de recoger algunas. Uno de los docentes nos preguntaba, ¿crees que, bueno, cómo consideras que se desfigura un poco ese lenguaje con el uso de aplicaciones? Bueno, esa ha sido siempre como una crítica con respecto a los chats en general, y es cómo se empobrece el lenguaje. Yo como Casani considero que más que empobrecimiento son nuevas formas y que más que satanizarlas habría que comprenderlas. Yo siento que ahí hay un potencial expresivo importante. Y siento que más que confrontarlas, lo que podríamos hacer es lo que hablábamos ahorita. Si yo siento que el emoticono del sticker le resta un poco de seriedad al registro académico, pues que sea la oportunidad del chat para decírselo al estudiante. Pero si me pregunta por mi opinión personal, yo considero que más que empobrecer, son elementos que vienen a enriquecer comunicativamente lo que expresamos. Yo personalmente los uso y los uso habitualmente y siento que puedo también decirlo con palabras, ¿sí? Pero si yo tengo como intencionalidad pedagógica que haya por ejemplo, si quiero abrir un grupo de argumentación, entonces ahí el alcance es distinto y entonces ahí yo sí debo velar porque el uso sea más limitado o que no los usemos, ¿cierto? Pero siento que no es que se empobrezca, es que el medio tiene esas condiciones que posibilitan la comunicación y de las que yo puedo hacer uso, pero en otros escenarios haré uso de otro registro distinto del lenguaje. También nos decía un profe, Paulina, leemos multimedia, hipermedia, pero quizás de pronto desde un rol un poco más prosumidor de contenidos pedagógicos. Esa era la última propuesta, profe, que nosotros también produzcamos contenido, ¿cierto? Que en esta experiencia, por ejemplo, que les contaba de Open Studio, que es algo que está con la Facultad de Artes, pues si yo quiero un intercambio con estudiantes de una universidad en Estados Unidos, debo producir contenido como profe. Yo puedo hacer mi video, yo puedo hacer mi audio, puedo tomar una serie de fotografías y siento que evidentemente todas esas posibilidades están integradas en WhatsApp, de manera que efectivamente los chicos son más prosumidores que nosotros. Yo creo que a veces los profes somos más tímidos en producir contenidos que los mismos muchachos. Por eso la invitación, y me parece muy interesante su participación, es a que efectivamente nosotros logremos producir contenido que el muchacho también consuma y que también pueda darle una réplica, darle una respuesta. Y al mismo tiempo que empecemos a compartir con los colegas, porque siento que esta crisis del confinamiento nos puso en un escenario bastante inusual, y es que muchos profesores siempre han creído que podemos darle la espalda a la tecnología, y este confinamiento nos puso en el escenario en que es la única herramienta con la que podemos tener contacto con los estudiantes. Entonces, qué bien que
ese contacto pueda ser a través de un saludo, a través del video. Me parece que hay que pasar también a que nosotros produzcamos nuestros propios contenidos, por supuesto. También nos preguntaban de pronto algunas herramientas para pasar del audio al texto. Yo pues puedo recomendar algunas. Dictation, así se escribe, .io. Es una herramienta que permite pasar el audio a texto. También tenemos Speech Notes, Speech Longer. Incluso si ponen en Google, así, pasar de audio a texto, le salen unas herramientas muy, muy viables y muy útiles e incluso gratuitas, pero funcionan muy bien para el caso del inglés y no tanto para el caso del español. No sé si Paulina de pronto sabe alguna otra o le quiera recomendar a otra a la profe. No, es lo que he oído, que funcionan algunas bien para el inglés, pero no tanto para el español. Algunos lo que utilizan es hacerle como poner el celular y hacerle el dictado al texto en Google. Entonces Exacto. él va replicando, pero eso pues es muy artesanal. Claro. Paulina, Hmm. también teníamos una pregunta. Yo creo que ya lo hablabas un poquito, pero de pronto el tema de los estudiantes, cuando ya de pronto se pasan un poquito de la línea, cuando respetan un poquito estos espacios, el profesor, bueno, tú hacías alguna propuesta, pero de pronto cómo manejar esto, cómo hacer un poco más de restricción, además de esta restricción social que tú también hablabas, que pueden generar los estudiantes a partir de lo que otro estudiante vaya agregando y que de pronto no sea oportuno. Ujú. Bueno, muy bien, Mari, me hace ahí un llamado. A veces los mismos estudiantes son quienes sancionan socialmente a quien comparte información que no se debe, pero también hay que pensar en cómo se llama la atención. Lo ideal es que se haga de manera particular. Si yo siento que un estudiante comparte un contenido inapropiado, yo debo conversar con él de manera directa, ¿cierto? Pero si yo siento que en un momento todos compartieron contenidos inadecuados, entonces hubo un problema en la comprensión de las normas, ¿cierto? Y entonces tendríamos que volver al inicio. Digamos que hay que aceptar también que es posible que en algunas condiciones haya grupos que se tengan que cerrar. Tampoco es que queramos decir con esto que todos los grupos nos van a funcionar a la maravilla y en todo se van a cumplir las normas. No, hay grupos que seguramente van a funcionar de manera muy ágil, tranquila, pero habrá otros quizá en los que pasemos más apuros. Mi recomendación cuando se comparta contenido inadecuado es que antes de en las normas ustedes especifiquen con sus estudiantes qué es un contenido inadecuado, ¿sí? ¿Y por qué no lo vamos a compartir en ese grupo? Porque es que tenemos otros grupos para compartir eso. ¿Para qué lo vamos a compartir acá? ¿Cierto? Acá tenemos un fin específico. Y si es insistente, pues entonces tendríamos que hablar con el estudiante y si definitivamente eso termina por aporrear la dinámica de la conversación, entonces tendríamos que cerrar el grupo. Y ha pasado, hay grupos que se nos salen de control, no toda herramienta es infalible. Lo que quiero yo es invitarlos a tomar el riesgo, ¿cierto? Tomemos el riesgo, vamos viendo y vamos perfeccionando. Siempre las primeras veces es muy difícil que los estudiantes tomen toda la dinámica, pero a la vez que vamos perfeccionando los grupos, vamos también perfeccionando la manera como interactuamos. Paulina, también tenemos una pregunta, pues nos dice un docente, ¿cuánto tiempo es lo apropiado dejar el grupo abierto después de que se finaliza un curso o una clase? Yo pienso que depende del objetivo de enseñanza, profe. Si es para una actividad, el grupo deberá durar lo que dure la actividad. Por ejemplo, en estos casos que hemos dado, un grupo que decide escribir una novela tendrá que tardarse un semestre, pero un grupo que decide exponer argumentos en términos de la aspersión del glifosato con pruebas científicas, porque son estudiantes de química, entonces será una actividad más corta que una vez logre configurarse una respuesta para todos, se cierra el grupo, ¿sí? O se cambia a otra actividad. Entonces siempre va a depender del alcance y el objetivo de enseñanza del profe. Lo que sí es muy importante es que no hay grupos eternos. Los grupos eternos son los que tenemos con los amigos, en donde hablamos y nos hablamos de toda la vida y a veces hay grupos que
que a todos les ha pasado. Tenemos grupos que son muy inactivos en un momento, de pronto suben su actividad enormemente y vuelven y caen. Pero mi sugerencia es que siempre la durabilidad del grupo esté conectada con el alcance de la actividad y el objetivo de enseñanza. Esos son los que nos dan el faro de la duración. Si es una indagación corta, cierren el grupo, no lo dejen abierto, no dejen grupos abiertos eternamente. Si es un proyecto a largo alcance, hágalo cuando usted ya esté muy, me perdonan la palabra tan coloquial, cuando esté muy ducho en hacer grupos de académicos en WhatsApp, pero siempre teniendo un inicio y un fin, ¿sí? Siempre teniendo un inicio y un fin, porque la idea del grupo académico es que culmine una vez culmine el proceso. Hay una experiencia muy interesante donde a una profe del grupo se le volvió grupito de investigación, pero eso son condiciones excepcionales, de 5 estudiantes que se comprometieron ya de tal medida que eso ya se volvió una indagación amplísima, lograron presentar un proyecto dentro de la universidad y empezó como un grupo académico de WhatsApp, pero esas son excepciones a la norma. Pero si soy clara, atiende a esos 3 niveles. Objetivo de aprendizaje, el alcance de lo que quiero y cuándo o cuál es la tarea que pretendo resolver. Muchas gracias, Paulina. Tenemos aquí una preguntita sobre, bueno, la diferencia entre grupos y difusión. Voy a aprovecharte para dar respuesta a este. Un grupo, profe, permite la interacción directa. Cuando yo creo un grupo y agrego a las personas y a los estudiantes, en este caso, en el espacio todo el mundo puede interactuar. Una lista de difusión lo que me permite es hacer el envío de un mensaje. El mensaje no genera un grupo, sino que me genera una conexión uno a uno con todas las personas con las cuales yo le envié ese mensaje de difusión. Esos son dos objetivos diferentes y digamos que lo que está comentando Paulina está más hacia el grupo que hacia de pronto ya un caso específico que sería una lista de difusión que, como les digo, es el envío de un mensaje uno a uno, les llegaría solamente a la persona y no genera un grupo de discusión. Paulina, tenemos entonces otra pregunta sobre los consentimientos que se permiten o que se deben solicitar a los estudiantes para que puedan pertenecer o participar de estos grupos de WhatsApp. ¿Cómo me repites, por favor? Que se me entrecortó un poquito. Claro. El consentimiento informado por parte de los estudiantes para ser parte de estos grupos de WhatsApp. ¿Se debe requerir uno? Es un tema, sí, se debe requerir uno si es menor de edad. Si la información que vamos a utilizar dentro del grupo va a ser utilizada para una investigación, se le debe informar también a los estudiantes y debe haber un consentimiento para utilizar esa información. Si no ocurre ninguna de las dos áreas materiales, si es en un proceso de aprendizaje, no sería necesario. Sería solo por estar completamente seguros. Pero en los dos casos que si es por ley, son esos que menciono. Y tenemos otra última pregunta por acá que decía, bueno, una profesora había entrado un poquito tarde, al menos para que no se nos quede sin la, pues sin la preguntica, sobre las utilidades de WhatsApp para la generación de grupos de trabajo. No sé si de pronto ya a un nivel un poco más independiente, que incluso pues lo mencionas, pero sería bueno como que lo volviéramos a clarificar para que le quede a la profesora también la información. Otra vez, los grupos, como Mari, otra vez. Claro, nos decía la profesora que quizás llegó un poquito tarde a la sesión, pero entonces de pronto como para que le hablaras así muy corto sobre la utilidad de ese WhatsApp para la generación de estos grupos de trabajo con los estudiantes. Yo creo que nos vamos a quedar como con 3 cositas, profe. La utilidad es a poner, pero la utilidad va en la producción, sino de parte suya, en poder propiciar una cercanía, una interacción y en movilizar saberes de una manera, escribir, pueden replicar y usted también puede escribir y replicar, entonces mensaje diferenciado. Bueno, y también tenemos una pregunta de la profesora Julia, nos dice, ¿es posible que estemos saturando a los estudiantes con diferentes herramientas? ¿Será necesario que los profes por nivel acuerden el uso de estas de pronto en términos de saturación?
Sí, me parece súper importante ese llamado de atención. A veces tenemos a los estudiantes en mil cosas, no solo en grupos de WhatsApp, los tenemos también en foros, los tenemos también, inclusive hay un solo curso que tiene múltiples plataformas para producir la misma información. Yo pienso que es muy importante siempre hablar con los compañeros de semestre para que precisamente no exista esa saturación, pero tampoco tener miedo, es lo que acceder al grupo si otros no lo están haciendo, pero efectivamente a veces hay una saturación, pero a veces hay una saturación porque se utilizan demasiados medios que luego se vuelven un poco o son o se vuelven de uso muy pasivo. Me explico, al principio del semestre arrancamos con un montón de estrategias, un activismo elevado, teníamos por Google, nunca se volvió a mover. Entonces también determinar un poquito, efectivamente, cuando hacemos reuniones de docentes, cuando hacemos reuniones en las facultades, quién va a utilizar ciertas herramientas y tener colegas que nos ayuden, porque eso también puede ser interesante. ¿Quién quita y una misma pregunta pueda conectar dos cursos? Entonces puede ser que al contrario eso nos ayude y sea benéfico para ambos, pero de acuerdo con usted, a veces se satura con muchas aplicaciones, plataformas y dejamos de lado lo genuino que nos llama a nosotros como profesores, que es un buen objetivo de enseñanza, que es finalmente a lo que le debemos apuntar. Perfecto. Paulina, tenemos una última pregunta ya para dar por finalizada esta sesión. Nos dice el profesor Rubén, ya de pronto incluso lo mencionabas, pero ¿se recomienda alguna evaluación? Él habla sobre la evaluación a través de este medio o más bien solamente de intercambio de información e interacción. Profe, es un medio muy bacano para evaluar, sobre todo, por ejemplo, la calidad de la pregunta, la calidad de la información que se comparte, cómo se analiza la información. Creo inclusive que es posible establecer algún nivel de rúbrica para ese fin. Si usted tiene, por ejemplo, como el profe, como un profe de química, esa pregunta sobre el glifosato, usted podría establecer unos criterios en donde usted va a ver la respuesta, lo que los estudiantes recomiendan, las réplicas a esas respuestas, aumentando el nivel de información, si son capaces de compartir contenido veraz, después de pasarlo por cierto filtro. Entonces, efectivamente, es un aporte muy interesante sobre todo el proceso. Yo puedo ver desde la primera intervención del muchacho hasta la última, pero además puedo ver el paso a paso de cómo él va interviniendo y cómo van cambiando o se van, ellos van accediendo a mayor número de información, la calidad de sus participaciones debería también reflejar una mejora y eso es evaluar. Bueno, ya dando por finalización a este espacio pues, de intercambio de conocimientos alrededor también de las experiencias que ustedes tenían sobre el uso de WhatsApp, quienes ya lo habían hecho, y también pues la experiencia que tiene Paulina desde la presentación de esta charla. Agradecemos a todos ustedes por el acompañamiento. A Paulina, muchísimas gracias por presentarnos su información y todo el conocimiento que tiene al respecto del uso de este tipo de aplicaciones en contextos de enseñanza y aprendizaje, específicamente ahora en el contexto de la contingencia. Les agradecemos a ustedes por la participación. Ya mi compañera Marisol y yo les estuvimos compartiendo por el chat que va a quedar toda esta sesión grabada
Para quienes de pronto ingresaron un poquito más tardecito y no se pudieron poner al tanto, pues obviamente puedan poder revisar acá como todo el comentario que nos hizo la profesora, y pues obviamente los invitamos a que nos acompañen la otra semana. Aquí ya Marisol también nos compartía todos los enlaces de inscripción para la siguiente semana, para que estén obviamente pues como con nosotros. A Paulina agradecerle mucho, y bueno, pues te dejo para que termines aquí el cierre de la sesión. Hasta pronto a todos ustedes. Sí. Muchísimas gracias a todos los que asistieron, escucharon. Espero que nos puedan también contar en una iniciativa que vamos a tener en UDE@, pues una vez se logre normalizar, nos logren compartir sus experiencias con el chat. Sería muy interesante saber si ustedes lograron también establecer esos grupos. Entonces esperamos que ustedes nos puedan contar sus experiencias, y muchísimas gracias a todos. Espero que de alguna manera esta información les haya servido un poco para ir apaleándonos con esta contingencia.